Eduardo Camacho González, como siempre, un placer recibirte. Gracias por la oportunidad, Fernando. Encantado de estar contigo y con todos los televidentes de Next compartiendo un poco de los temas de actualidad. Ok, ¿qué pasó ayer en esta reunión con la directiva del Colegio Nacional de Abogados? Bueno, mira, nosotros acudimos al colegio donde estamos agremiados porque acudimos a efectos de dejar constancia no solo de las violaciones que se cometieron en el uso de testigos protegidos que no acudieron a la audiencia, sino una serie de actos que, en nuestra opinión, conllevan una evidente violación a la ley y que el colegio debe estar anuente a lo que está sucediendo porque situaciones como esta afectan la profesión. Es decir, no solamente es la violación que se comete por utilizar personas premiadas que no se llevan al juicio, Claro. sino actuaciones del tribunal que afectan ya los derechos de los abogados. Pero es que hay un montón de situaciones que es que llamarlas irregulares sería poco. Lo de Ricardo Gómez, alguien condenado que en ese momento estaba, pues, en teoría cumpliendo pena en su casa, que es el que hace los arreglos con parte de los testigos. Dos, el caso de que la fiscal contrate o llegue el hermano de una de las fiscales que más está investigando esto a hacer estos arreglos. Sí, mira, Ricardo Gómez para mí es un tema coyuntural. Si tú analizas en la presentación que expuse, Sí. yo demostré que todos los poderes están otorgados a William Moore y a Ricardo Gómez. Entonces, la verdad es que aquí la cabeza de lo que yo llamé este plan orquestado es William Moore. Y en ese sentido, ustedes tenían un sondeo que era, ¿se debe investigar o no? El prevaricato, es Y, que es un prevaricato de manual. y no es, en este momento el Ministerio Público debería tener una investigación seria. Porque Zuleika Moore no es cualquier persona. Zuleika Moore es una fiscal enemiga de Ricardo Martinelli Berrocal. Claro. Y en ese sentido llama poderosamente la atención que todas las personas que desaparecen de este expediente desaparecen producto de un arreglo donde esta persona interviene. Y aquí lo que quedó claro a criterio nuestro es que hay un grupo de personas que se dieron a las presiones que estaba ejerciendo el Ministerio Público porque, Fernando, era evidente y claro que todos los fondos de Ricardo Martinelli para el tema de la compra-venta de las acciones de Editora Panamá América estaban sustentados. O sea, todos los fondos salen de sus cuentas bancarias, de sus plazos fijos. Es decir, no hay duda del origen lícito y así lo reconocieron tanto el señor, que para mí no es un perito del Ministerio Público, Bueno, el lo del señor perito Eliseo es Abrego. una vergüenza, ¿eh? Sí, lo de este señor fue lamentable. Era alguien que ni siquiera tenía claro los términos de cosas simples. Resulta ser, Fernando, que uno de los elementos de un peritaje es que la persona tenga conocimiento del tema que va a tratar. Es decir, el perito es un experto, pero resulta ser que este señor ni siquiera estaba claro en cuanto a la legislación contable de Panamá. Y cuando tú veías que le consultaban que era un contrato de factoring, un fideicomiso, etcétera, veías divagar a esta persona en medio del juicio tú decías, ¿esto es verdad? O sea, hay un tema muy importante, Fernando, y es que los juicios de Ricardo Martinelli son los únicos juicios públicos en todo el país. Sí. No hay otro. Pueden darle la excusa que quieran, pero son los únicos juicios públicos en el país. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Que la gente ve la podredumbre del sistema, Claro. las deficiencias del sistema, y queda en evidencia, como en este caso, que existe un nivel de manipulación tan amplio que a veces es imposible poder justificar. Y en ese sentido, lo que planteábamos era que este grupo de personas cedió a las presiones del Ministerio Público porque ante la imposibilidad de poder demostrar la ilicitud de los fondos de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, entonces, ¿qué hacen? Le tratan de atribuir otros fondos. Otros fondos que, ojo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, a criterio mío, no se ha demostrado que provengan de fuente ilícita. Pero
Pero aquí, siempre lo he mencionado, las personas que entran a la moledora del sistema, Claro. llega un momento donde son empresarios, no ceden no soportan esta situación, Fernando. Esto tiene consecuencias a nivel bancario y otras que causa afectaciones al giro comercial, y estas personas terminan, para mí, cobardemente cediendo ante las pretensiones del Ministerio Público, porque hay un elemento importante. Antes de este juicio, el Ministerio Público planteaba los hechos de forma distinta. Ahora el Ministerio Público dice que el que organizó todo fue Ricardo Martinelli Berrocal, cuando las propias pruebas del expediente demuestran que hay un señor que está en este momento cuestionado por haber hecho uso indebido de un permiso de salida, el señor Henry Misrachi, que fue el que se encargó de armar todo y de invitar a los inversionistas. Es decir, no fue Ricardo Martinelli el que organizó la compra de acciones del diario Panamá América. Ricardo Martinelli fue un inversionista que fue invitado por el señor Henry Misrachi a participar, al igual que él hizo con el señor Gabriel Betech, al igual que hizo con el señor Danny Cohen, al igual que hizo con el señor Mike Betech, pero estas personas que así lo dejaron sentado en sus declaraciones, producto del acuerdo y las presiones a las que llegan, cambian su versión y dan a entender que Ricardo Martinelli fue el que organizó esto. Esto es absurdo. Y cuando tú ves este tipo de situaciones, te das cuenta de las deficiencias que tenemos en el sistema de administración de justicia, te das cuenta del nivel de manipulación y persecución, porque el Ministerio Público, quien está llamado a hacer un trabajo objetivo, es decir, buscar la verdad de los hechos, realmente lo que está haciendo es construyendo la verdad de la manera en que él lo quiere plantear. Y cuando eso sucede, Fernando, estamos ante situaciones graves. Además es decir, era una cosa tan kafkiana que sociedades creadas en el 2014 se hacían como si se hubieran hecho en el 2010. Es decir, en el argumento de la propia fiscalía. Es decir, Así todo es. era que no había como una separación de tiempo y espacio. Todo pareciera que estaba rondando en el mismo lugar, en el mismo tiempo, cuando había 3 o 4 años de diferencia. Así es. Y si tú, si los que pudieron ver la presentación, Sí. una de las cosas que nosotros destacábamos era el hecho de que a Ricardo Martinelli se le quiere atribuir el 60% de las acciones del diario Editora Panamá América en base a una sociedad. Pero ¿qué decía en ese momento Ricardo Chanis? Ricardo Chanis dice: una vez se da la compraventa, me dan las instrucciones de expedir las acciones a nombre de Ibiza, Midoff y Corporación. Pero cuando nosotros nos vamos al registro de estas sociedades, nos damos cuenta que en el caso de Corporación, que es la sociedad que se quiere atribuir a Ricardo Martinelli, está creada casi un año después. Un año después. Entonces, aquí hay cuestiones que evidentemente no cuadran, pero eso al Ministerio Público no le interesó investigarlo. Y no le interesó investigarlo porque ellos estaban conscientes del trabajo que estaban haciendo. Es decir, no importa cómo, el objetivo es enjuiciar a Ricardo Martinelli Berrocal, y al final, como siempre lo digo, estos son casos que no se pueden ver aislados del panorama político. Es evidente que todo lo que se está haciendo es para tratar de inhabilitarle políticamente. Ello en razón de que a un año de las elecciones, Ricardo Martinelli mantiene una intención de voto bastante fuerte. Estamos hablando de más del 50%, y aquellos que entendemos un poco qué significa esto, entendemos que no hay manera al día de hoy de que en una contienda electoral lo puedan vencer. Entonces, frente a esa situación, sus adversarios y enemigos están tratando de utilizar el sistema de administración de justicia para fines ilícitos, porque al final eso es ilícito. Utilizar el sistema de justicia para incidir en el tema político para mí es grave. Y cuando tú abres esa puerta, después no te quejes de que no la puedes cerrar, porque se descubre y se demuestra de que a través de estos mecanismos tú puedes excluir a personas de la contienda política. Y esto está pasando, ojo, mencionaba yo la semana pasada que estuve aquí, está pasando a nivel de la región. Si lo miramos, Guatemala... Bueno, hoy va a pasar con Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. En Brasil ya se habla de una posible condena de 8 años, creo.
y que eso le inhabilitaría de poder participar en las próximas contiendas electorales. Entonces, aquella democracia que costó sangre, sudor a personas que participaron, yo tengo mi tío, mi padre que participaron en esto, cuando vemos esta situación decimos, oye, todo este esfuerzo y sacrificio por restablecer la democracia en Panamá se está viendo afectada producto del mal proceder de algunas personas. Y en este sentido no es solamente que se quiera afectar el derecho de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, sino el derecho que tienen aquellas personas de elegir como presidente a la persona que ellos consideran es quien puede llevar las riendas del país. Entonces aquí hay una afectación doble. Yo, si tú me preguntas, Fernando, yo creo que en base a lo que se vio en este juicio, que fue público, no existe manera alguna de que se pueda sancionar de ninguna manera a Ricardo Martinelli. Yo creo que quedó muy evidente el nivel de manipulación y en ese sentido nosotros le exigimos a la justicia que adopte sus decisiones alejada de temas políticos, respetando el debido proceso, el derecho de defensa que fue violado a Ricardo Martinelli y a su defensa. Bueno, lo cierto es, la juez Valoisa pues, pidió los 30 días para emitir la sentencia. ¿Qué debe pasar? Bueno, ella mencionó también que hacían falta algunas pruebas que se habían pedido, que luego de eso, pues ella se abocaba a, una vez cumplida con la transcripción de la audiencia y llegada las pruebas, abocada a adoptar una decisión. Sin embargo, nosotros sí queremos hacer un llamado de atención, Fernando. No puede existir un proceso donde a las personas se le oculten los testigos. No puede el Ministerio Público pretender sostener una versión sobre elementos que no se incorporaron al expediente. Y en ese sentido, ¿qué debe suceder? En mi opinión, la juez debe proferir una sentencia absolutoria en favor de Ricardo Martinelli Berrocal en razón de que los hechos se basaban en primer lugar que Ricardo Martinelli era el poseedor del 60% de las acciones de una sociedad que no se logró acreditar en el expediente. Incluso esa sociedad está disuelta. Y nosotros mencionábamos que los aportes mayoritarios a esta compraventa no fueron de Ricardo Martinelli, fueron del Grupo Hebreo. Entonces, el Grupo Hebreo eran los accionistas mayoritarios, pero ellos, en medio de todo esto y su desesperación, se fueron, como quien dice, despojando de sus derechos, porque la finales era tratar de atribuírselo a otra persona, que era el objetivo de la investigación. Sí. Y en ese sentido, Fernando, también el otro elemento que se plantea es que Ricardo Martinelli orquesta la compra de un medio. Y las pruebas del expediente, entre eso, las propias declaraciones del señor Moisés Levy, la declaración del señor Henry Misrachi, la declaración del señor Mikey Betech, la declaración del señor Danny Cohen, describen que esta operación la inicia Henry Misrachi y Moisés Levy. Ellos fueron los que se interesaron en la compra de este medio. Y cuando se les planteó el monto, Moisés Levy le solicita a Henry Misrachi la búsqueda de inversionistas. Y es allí donde aparece Ricardo Martinelli Berrocal. Ricardo Martinelli fue un inversionista que se invitó a participar y que todos los recursos que utilizó para esa transacción salen de sus cuentas bancarias. Es decir, ningún recurso viene a través de Fernando Correa, de Luis Eduardo Camacho. No, no, no. Todos los recursos que utilizó Ricardo Martinelli para facilitar y aportar a la compraventa de acciones salen de sus recursos personales y así lo demuestran las cuentas bancarias, los plazos fijos y los pagaré que él suscribió para efecto de esta operación. Porque a la larga, si sea el resultado, es apelable por cualquiera de las dos partes. Así es. Es la decisión, ya sea de absolución o condena, que no debería ser porque sería muy absurdo, es objeto de apelación ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales y luego de eso, pues, recurso de casación ante la Sala Segunda de lo Penal. Bueno, que en teoría son años. Para el resto de los mortales eso toma... Mira, en un proceso normal, todo esto podría tomar 3, 4 años. Esa es la realidad.
Pero nosotros estamos viendo que en este caso en particular la justicia se está llevando, como decimos nosotros, a tambor batiente. Es más, ustedes pudieron ver que el último día de sesiones ni siquiera hubo almuerzo. Nada. Y a pesar de que existían derechos en la norma que permitían la suspensión, no la posposición, la suspensión del acto hasta por 5 días, ¿para qué? Para hacer comparecer a los testigos protegidos que nos los ocultaron. Sí. La juez en todo momento rechazó esto y pareciese como que la instrucción era terminar el juicio a tambor batiente y eso llamó mucho la atención de todos los abogados defensores que participamos, porque en cualquier otro juicio estas cosas se respetan, Fernando. Pero nosotros observamos una juez bastante interesada en terminar la audiencia lo más pronto posible. Lo que yo creo que ellos jamás esperaron era que iba a haber tantas irregularidades dentro de este proceso y sobre todo que quedara evidenciado claramente por todas las personas que le dieron seguimiento al mismo. Es decir, no pueden decir que es un invento de la defensa, no pueden decir que no hubieron irregularidades cuando el pueblo panameño, en cadena nacional, Fernando, porque esto lo transmitía el canal del gobierno nacional. Sí. Es decir, SER TV lo transmitía corrido. Y adicional a eso, a través de la cuenta de YouTube del órgano judicial, se transmitía permanentemente esto. Mira, Fernando, la pregunta es, ¿por qué los otros juicios no? ¿Por qué solamente los juicios de Ricardo Martinelli? Ahora bien, para nosotros, esa situación en particular fue beneficiosa. Claro. Porque quedó evidenciado, como lo dije desde el día 1, evidenciado las manipulaciones, las distorsiones en el sistema y los intereses extraprocesales que rondan estos casos en particular, pero sobre todo los abusos tanto del Ministerio Público como del órgano judicial. Bueno, Luis Eduardo Camacho González, ¿qué debe seguir? Es decir, ya se reunieron con la directiva del Colegio Nacional de Abogados. ¿Hay alguna instancia también para denunciar este tipo de irregularidades? Nosotros vamos a acudir ante las instancias internacionales a denunciar la violación de los derechos humanos de Ricardo Martinelli. No solamente entiendo lo va a hacer Ricardo Martinelli, otros procesados han hablado también de acudir ante instancias internacionales a efectos de denunciar las violaciones a estos compromisos suscritos y ratificados por la República de Panamá. Y de igual manera estaremos haciendo visitas a lo que son embajadas, entes diplomáticos en Panamá, a efectos de dejar en evidencia el nivel de manipulación y falta de objetividad que existe en este tipo de investigaciones en particulares. Insisto, es el único caso, los únicos casos donde se hace pública las audiencias. Y cuando yo mencionaba esto o lo planteaba en la audiencia preliminar, la juez trató de justificar su actuación. Pero la realidad es que esto solo sucede en los casos de Ricardo Martinelli y Berrocal. Entonces, nosotros vamos a acudir a todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, que tengamos que utilizar para efectos de exigir el cumplimiento de los derechos. Y dentro de estos, como se planteó ayer en el Colegio Nacional de Abogados, acudiremos ante el Tribunal de Integridad y Transparencia del propio órgano judicial para dejar en evidencia las violaciones que se están cometiendo, Fernando, porque cuando nosotros estamos en un proceso, el que nivela la balanza, el que está llamado a nivelar la balanza entre las partes es el juzgador. Sí. Pero nosotros en esta audiencia en particular pudimos observar que quien estaba llamado a equiparar o nivelar las balanzas prácticamente desconoció su rol. Porque realmente lo que tuvo que haber hecho la juez Valoisa Marquín es decirle al fiscal, mire fiscal, usted tiene de aquí a mañana para que usted me traiga los testigos protegidos aquí a este despacho. Me los traiga aquí a este despacho porque esos señores fueron admitidos como prueba, la defensa tiene derecho a interrogarlos y usted tiene que traerlos aquí. Pero nosotros observamos que la juez se sintió satisfecha con la explicación que dio el Ministerio Público, donde planteaban
que estos señores habían recibido una boleta de citación a través de su abogado defensor. Sí. ¿Y quién era el abogado defensor? William Moore. William Moore. Entonces, William Moore, observen esto, y esto es un elemento muy importante. William Moore, abogado de Danny Cohen, Mikey Betech, Gabriel Betech, estas personas que fueron utilizadas por el Ministerio Público, es el abogado de Henry Mizrachi y Ricardo Francolini, a quienes desaparecieron del expediente. Entonces, este abogado, yo utilicé una frase en mi audiencia de un entramado. Decía el fiscal, hay un entramado. Sí, el entramado está aquí, entre estas personas que fueron coordinadas por un solo abogado. ¿Para qué? Para mentir. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, realmente tú te preguntas, ¿el sistema de administración de justicia está haciendo su trabajo? Y como yo se lo dije a la fiscal, a la juez Martínez, yo le dije, usted fue engañada. Y no solo engañada, burlada. Porque una persona organizó todo a efectos de acusar a otra, tomando en consideración que todos sus fondos eran lícitos. Entonces, es como dice, bueno, por aquí no puedo, voy a probar por acá. Y eso, la juez estaba llamada ¿a qué? A hacer comparecer a los testigos. Pero la posición de ella fue una posición para mí reprochable, sí, alejada del deber y la obligación que le impone la ley, y prácticamente de una u otra manera su decisión favorece al Ministerio Público, porque el Ministerio Público no fue obligado a que en base al derecho al contradictorio sus testigos fueran interrogados. Entonces, esta situación en particular, Fernando, es grave. Sí, hay problemas de fondo, de forma y de todo tipo. No solo eso, nosotros estamos hablando de que Ricardo Martinelli tenía investigación por parte del Ministerio Público en momentos en que él era diputado al Parlacén. Sí. Entonces, por disposición constitucional y legal, el Ministerio Público no podía hacer actos de investigación contra Ricardo Martinelli y en este expediente lo hizo. Entonces, todos estos temas son temas que hay que debatir y que nosotros pues plantearemos en todas las instancias a las cuales tengamos que acudir a efectos de exigir el respeto a las garantías y derechos fundamentales de Ricardo Martinelli y sobre todo la defensa del debido proceso, porque un proceso que no tiene, y valga la redundancia, debido proceso, realmente no es tal. Es un engaño, es un teatro, diría yo, en el cual el juicio se lleva en base a los intereses de una persona en particular y no en base a los intereses de la ley.